movimientos que hacen los almacenes van a ser al flujo de materiales que nosotros tengamos en nuestro proceso de transformación una parte sustancial. ¿Y por qué va a ser una parte sustancial? Porque va a ser aquel buffer o va a ser la capacidad o el pulmón que nosotros podemos llegar a tener en algún momento para responder a los requerimientos que tengamos de un cliente interno o de nuestro cliente externo. Cuando hablo cliente interno, es quizás uno de los puntos que de mayor análisis tengo que tener para el principio de funcionamiento de nuestro proceso de transformación. Pero cuando hablo de cliente externo, va a ser sustancial para la vida desde el punto de vista económico financiero. Uno va a ser, el primer aspecto va a tener que ver más con la eficiencia del funcionamiento de los sistemas de transformación y el otro va a tener que responder no solamente con la eficiencia, sino con algunos efectos que pueden producir en los clientes que pueden ser totalmente negativos, ¿no es cierto? Entonces la función que cumplen los almacenes de alguna manera es aquella que tiene de acumular, pero en primera instancia, proteger y controlar toda una parte de inventario físico que yo tengo dentro del área. ¿Y qué es lo que yo voy a tener en los almacenes? Voy a tener materia prima, que me llega para ser procesada, voy a tener los semi-elaborados o productos intermedios de ese proceso de transformación y voy a tener los productos finales que yo voy a enviar a mi cliente, ¿no es cierto? Pero fíjense que ahí en la definición habla de flujos, ¿no es cierto? Y habla de flujos de compras, ¿no? A los efectos de nivelar, dice los ritmos de flujo de compra. Lógicamente, ustedes saben que nosotros estamos atados a numerosos vaivenes que tienen que ver con la posibilidad de que el material llegue a tiempo para ser procesado. Eso es fundamental. Ayer un poco lo decía, creo que Julio, ¿no es cierto? Si yo hago toda una programación de la producción, ustedes ya lo vieron con Jorgelina, y no me llega el material a tiempo, seguramente tenga que parar la producción. Y si yo tengo una sobreacumulación de material semi-elaborado, y seguramente voy a tener que bajar la carga de producción de mi planta porque no voy a tener dónde meter mi semi-elaborado. Y si yo no tengo el material necesario a tiempo que responda a la necesidad del cliente, y bueno, ahí voy a tener más problemas porque el cliente se me va a terminar yendo con algún otro proveedor. Entonces, dentro de las funciones de los almacenes que decimos acumular, proteger y controlar los inventarios de materia prima, materiales productivos, semi-elaborados, etcétera, 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 quizás uno de los elementos más importantes que tenemos que considerar es aquel de nivelar los ritmos de flujo. Y eso lo vieron ayer un poco con Jorgelina, esa interrelación permanente que vos tenés que tener entre las distintas áreas. Porque con respecto a la materia prima, producción te va a estar pidiendo esa materia prima de forma permanente. ¿Y a quién se la va a estar pidiendo? A compras. ¿Y compra con quién va a estar relacionado de forma permanente? Con marketing, con comercialización. Entonces las áreas tienen que estar perfectamente aceitadas, que es una de las cosas tan difíciles de poder manejar dentro de cualquier organización. Eso es un poco lo que ayer en algún momento de la clase de Jorgelina se planteó. Bueno, y todo esto lo vamos a ir viendo, metiéndonos cada vez en mayor detalle. Ayer Jorgelina les tiró a ustedes algunos números que estaban relacionados con la importancia que implicaba la logística. Yo estos números los tomo que están ahí arriba. La logística implica el 15-20% del costo del producto, de ese 15-20%, el 60% corresponde al transporte y almacenamiento. Estos números son muy discutibles. Podemos discutirlos porque yo por ahí tengo una empresa de logística. Entonces, si yo tengo una empresa de logística, ese 15-20% que está ahí lo podemos discutir un montón. ¿No es cierto? Porque me dedico pura y exclusivamente a eso, a hacer la logística. Entonces las cosas se van a disparar. Lo que sí se toma como parámetro para decir, guarda muchachos, tengamos o prestemos atención a este tema que es de suma importancia. No son valores fijos, lo vuelvo a repetir. Una empresa que hace logística, su producto es un servicio y está en un 100% relacionado a ese servicio que presta. Todos sus ingresos y todos sus costos van a estar relacionados con el movimiento que va a hacer para prestar ese servicio de logística y hacer llegar su producto en tiempo y forma. Así que bueno, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta son tres aspectos fundamentales. El almacén tiene que tener siempre una disponibilidad de acuerdo a la demanda.
¿A la demanda de quién? En este caso, del producto terminado del cliente, pero del semielaborado o de la materia prima del cliente interno, es decir, el que está produciendo. Cuando hablamos de cliente externo, seguramente vamos a tener que responder con rapidez. Si yo no entrego mi producto de forma rápida, en el momento exacto, seguramente que voy a dejar insatisfecho y voy a generar un montón de preocupaciones o problemas a la etapa posterior del proceso productivo. Y esa fiabilidad de la que ahí se habla es de la seguridad que yo pueda tener en cuanto a que ese producto va a llegar en tiempo y forma. A ver si me pueden esperar un cachito, porque estoy solo. Hola. ¿Tenían algún examen hoy? No. No, Adrián. No, que yo sepa. No, como faltaron tantos. Adrián, te hago una consulta. ¿Pudieron ver el tema de los parciales, cerrar ese análisis o todavía no? No, fue lo que dijo ayer Nicolás, que todavía. Por aparte falta cerrar los prácticos también, corregirlos. Así que tengan un poquito de paciencia. Ok. Listo. Yo igual los prácticos ya los estoy después voy a mandar un mail a cada uno del líder que me mandó, el que me mandó el mail, con las correcciones, pero generalmente la mayoría estaban bien, pero ahí tienen para corregir unas cosas para que ya les quede para hacerla bien, sobre todo el MRPI, pero la mayoría estaban bien. Me falta ya cerrarle la devolución y se las mando. Listo, gracias, Adrián. Bueno, sigamos. Discúlpeme, pero justo encargamos la cena y sonaba el timbre y nadie contestaba en casa. Si no, me quedaba sin comer. Accidentes caseros que suelen pasar en esta metodología. Bien. Nico, ahí Denis, porque justo se le cortó, dice, repetir lo de disponibilidad, porque se le cortó. Lo que ibas a empezar ahora. Que siempre yo tengo que asegurarme que siempre la disponibilidad se refiere a aquello que yo voy a tener en un almacén y que va a servir tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Cuando hablo de cliente interno, yo tengo que entender que va a haber partes que van a estar estoqueadas, que van a estar en el almacén, y me van a servir a mí para, lo decíamos al principio, nivelar mi sistema de producción, pero abastecer de esa materia prima o ese semielaborado a una etapa del proceso anterior, en este caso a una etapa del proceso posterior. ¿Está bien? Cuando es cliente interno. Cuando es cliente externo es darle el producto que tengo demandado por parte de ese cliente, ¿no es cierto? ¿Está bien, Denise? ¿Listo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablábamos de almacenes, hablábamos del dónde y del cómo. Entonces, y decimos que tenemos que tener en cuenta la disposición de los materiales, los equipos o las instalaciones para movilizarnos dentro del mismo, tanto de los materiales como del personal, y después el control, el catálogo de todos aquellos materiales que nosotros tenemos dentro de los almacenes. Hoy existen sistemas de gestión de almacenes muy avanzados, y podemos manejar esos almacenes de una manera remota. Hay almacenes que están totalmente automatizados. Para aquellos que trabajan en IPF o conocen la Dirección de Operaciones de Lubricante, ustedes saben que hay desde hace 20 años aproximadamente un almacén robotizado que funciona realmente. En su momento fue de los mejores en Latinoamérica. Hoy ya hay muchos, ¿no es cierto?, de ese tipo, y en la industria automotriz también ya hay una tendencia robotizada. Entonces, de esa manera se logra una mayor eficiencia en esa disposición de los materiales, siempre se lo va a buscar a un mismo lugar. Miren, cuando yo trabajaba en la industria petroquímica, uno de los grandes despelotes que teníamos cuando salíamos a buscar un material de repuesto era dónde estaba, cómo lo encontrábamos.
porque nunca lo encontrábamos en el lugar que tenía que estar. Por más que en la computadora encontrábamos que en un nicho determinado lo encontrábamos, cuando íbamos allá, abríamos la caja y la caja estaba vacía o estaba en otro lado. Entonces, es un gran tema. El otro tema es cómo lo manejamos dentro de los almacenes. Y Nico, esos equipos o esas instalaciones van a estar dados y van a estar puestos en una función directa a el tipo de material que yo voy a almacenar. Pensemos que cuando hablamos de almacenes, acá estamos hablando de almacenes muy en general, ¿cierto? No es lo mismo un almacén donde yo esté trabajando un rubro, que sea automotriz. En la industria automotriz, dentro de lo que es mi almacenamiento, tengo desde piezas muy chiquitas, como son torquitas y tornillos, hasta el automóvil propiamente dicho, que es mi producto final. Y distinto es en la industria alimenticia, donde seguramente la mayor parte de mis productos son productos perecederos, a diferencia de esta industria mecánica o la industria automotriz como estábamos hablando recién. Entonces, las necesidades que yo voy a tener en la industria alimenticia son totalmente diferentes en cuanto, por ejemplo, a recursos energéticos. Yo, en una industria automotriz, hay pocas piezas que pueden ser consideradas que se tienen que mantener a una temperatura determinada. Pero en la industria alimenticia, ustedes saben que se rompe una cadena de frío y tengo que tirar toneladas de producto. Y dentro de la misma industria alimenticia, no es lo mismo la industria láctea, donde los productos los puedo mantener a 4 grados centígrados, que la industria de las carnes, por ejemplo, donde la carne la tengo que mantener a 20 grados bajo cero, 16 grados bajo cero, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran variedad de productos. También podemos hablar, después lo vamos a ver sobre el final, yo tengo que envasar ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico, y la complejidad es totalmente diferente. La industria petroquímica, la variedad de elementos que yo tengo que almacenar son enormes, y cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, esas instalaciones, esos equipos que se van a necesitar, cómo lo voy a controlar, cómo lo voy a manejar, van a estar directamente relacionados con las particularidades tanto de la materia prima como los semi-elaborados, como el producto final que yo tenga de mi sistema de almacenamiento, ¿no es cierto? Ustedes me paran cuando consiguen. Nicolás, también. Sí. Bueno, se habla. Dale, Julio, dale. Dale, Julio. También estaría relacionado la parte de almacenes con la parte de producción también, ¿o no? Sí, por eso decíamos, vos fíjate que al principio. Yo me acuerdo de un caso hace unos años, ahora ponerle 7, 8 años en Bacalín, que estaban produciendo mucha pasta base, de esa que usan para los quesos, y no había una buena relación entre los de la producción y los de almacenaje, y se les había acumulado muchísima pasta base esa vieja, y después, bueno, tuvieron que perder mucha producción, me acuerdo que hubo un par de quilombos ahí, pero sí porque no había una buena interpretación de lo que iban fabricando de materia prima con lo que iban sacando los de producción. Así que sí, en Bacalín tenemos unos ingenieros industriales trabajando en el área de logística, y estamos enterados de esas peculiaridades que tiene Bacalín. No sé si te acordás, Adrián, de Seba Pucarco, por ejemplo, trabajando allá en logística. Uno de los mejores dulces de leche. Uno de los mejores dulces de leche. Sí, pero es una empresa que ha crecido mucho, tiene una alta demanda, ha generado muchos centros, ustedes habrán visto muchos centros de distribución, acá en La Plata hay varios centros de distribución, y ha crecido de una manera exponencial, y por ahí esa falta de sincronización entre las áreas de producción y almacenes se siente mucho, sí. Sí, lo sabemos, me lo han contado. Ahí hay un problema también en Bacalín por ahí de la dirección, ¿no es cierto? Los dueños tienen un empuje bárbaro, crecen, pero bueno, por ahí hay una visión que es difícil criticar, porque uno critica, en definitiva no es una crítica, sino una observación que le han hecho porque le cuentan, ¿viste? Pero lo que te dicen es de que hay algún tipo de falta de profesionalismo desde
desde el CEO, ¿no? De la empresa, desde los dueños de la empresa. Se está tratando de profesionalizar con este caso, con profesionales. Sí, yo tengo varios conocidos ahí adentro y sí, hay un problema de el dueño en sí, Rodríguez, algunas cosas no se deja llevar por lo que los profesionales le dicen y por ahí le erran bastante. Sí, son abogados, no los dueños. Rodríguez es abogado. Pero bueno, son peculiaridades que se van dando, cosa que por ahí no pasa con otras empresas familiares, como que yo acá se ha dado con la empresa con Stibor o con la otra fábrica de ladrillos, Sí. Nico, ¿y qué haces como ingeniero industrial si no un superior tuyo no te deja aplicar lo que vos decís que te parece que es lo correcto, ¿no? En este caso, en Bacalín, remar es como remar con el dulce de leche. Claro, muy metafórico. Sí, pasa muchas veces. Muchas veces tenés que dejarlo por escrito, ¿no? O que quede evidencia en algún lado que vos lo propusiste y que la decisión fue de otro. Vos proponés, pero siempre hay alguien arriba tuyo que en definitiva te está frenando. El sábado creo que fue, sábado a la mañana, domingo a la mañana, me llamó un chico que se recibió de ingeniero industrial hace poquito, que entró a trabajar en Coto. Estuvimos hablando largo y tendido con él. Y está en el centro de distribución de Monte Grande. Y me decía de que hay 10 ingenieros industriales para hacer todo lo que es distribución y logística de Coto a nivel país. Y muchas veces, por más que apliques tengas todas las herramientas necesarias y suficientes como para aplicar algunos conceptos que vos aprendiste, que sabés que son lógicos, que se aplican en distintos centros de distribución. Dice que viene el viejo Coto, llega el pelado y se hace lo que se le encanta las pelotas. Claro. Sí. Es una lucha, y bueno, siempre nos pasa esto. Bueno, seguimos, porque si no, ¿cuáles son los aspectos a considerar que yo tengo que tener? Bueno, en primera instancia, maximizar el volumen. Yo tengo un almacén, dimensiono un almacén, y es para que esté el mayor tiempo posible, maximizado el volumen. O sea, yo no voy a instalar un almacén o montar un almacén para que después se ocupe un 30 o 40%. ¿Por qué? Porque tengo gastos de energía mayores, porque tengo mayor movimiento dentro del mismo del equipamiento, de las máquinas, de los sistemas de transporte, ¿no? Imagínense donde yo tengo una industria como las que le mencionaba recién, un frigorífico, y tengo cámaras para guardar 400, 500 media res y solamente lo tengo ocupado en un 20%. La cámara la tengo que prender lo mismo. Y el balance térmico ahí va a ser terrible. ¿Cómo voy a perder dinero? Entonces, ese tipo de cosas las tengo que tener en cuenta. O sea, y eso está atado con la manipulación y transporte. Tengo que minimizar todo lo que sea manejo de los materiales que están almacenados y todo el transporte. ¿Se acuerdan cuando vimos estudio de método? ¿Qué era lo que tratábamos de hacer? Es reducir las distancias para hacer más eficiente el sistema. El otro tema que es sumamente importante es aquel que tiene con el principio ABC, porque el principio ABC va a ser el que nos va a gobernar desde el punto de vista económico. No voy a entrar en el principio ABC, lo vieron ayer con Jorgelina, ella les explicó, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, vamos a aplicar un Pareto sobre los productos más importantes que van a tener la mayor rotación dentro del almacén? Y ese principio ABC va a estar atado al posicionamiento y a la localización que yo le quiera dar, que yo tengo que tratar de que sea fija, no aleatoria, porque si es aleatoria, ahora lo vamos a ver, yo puedo tirar el material en cualquier lugar y después cuando lo voy a buscar pierdo un montón de tiempo. ¿Pero se da de forma aleatoria? Sí, se da de forma aleatoria. ¿Por qué? Y a veces la urgencia de tiempo nos hace que dejemos las cosas en cualquier lugar y después nos arreglemos en buscar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la gestión del almacén básicamente tiene 5 puntos que son fundamentales. El primero que está relacionado con la recepción de material, ¿cierto? Cómo lo recibo y todas las condiciones de recepción que se van dando. Ahora lo vamos a profundizar. El almacenamiento propiamente dicho, cómo lo controlo dentro del almacén,
cómo preparo los pedidos y por último la distribución. Estos son los 5 aspectos fundamentales que tienen que ver en cómo yo voy a gestionar el almacén y son los aspectos que mayor abarcan los ingenieros industriales. Entonces, cuando yo tengo, ¿qué significa recepcionar el material? Y la recepción tiene determinadas operaciones que son fundamentales. La primera de ellas es cómo lo voy a descargar, en qué lugar lo voy a descargar, con qué equipo lo voy a descargar, cómo voy a controlar todo aquello que a mí me llega. Voy a tener remitos de entrada, voy a tener códigos de barra, códigos QR, códigos que a mí me permitan identificar el material para darlo de alta a mi software y decir en tal posición, en tal lugar, entra tanta cantidad de piezas. O los famosos SKU que ayer mencionó Jorgelina, ¿no? Esa es la primera etapa, ¿no es cierto? Y una vez que yo los tengo, los descargué, comprobé que me llegó el material adecuado, los kilos adecuados, la calidad adecuada, y la calidad por ahí va a estar relacionada con el área de control de calidad. Ayer ustedes le preguntaron a Jorgelina, llega el material, ¿qué haces con el material? ¿Va y lo almacenás directamente? Y hay materiales que sí, hay materiales que no. Yo les contaba a ustedes de mi experiencia, de materias primas de primer nivel de laboratorios internacionales, por ahí no respondían a los parámetros que nosotros esperábamos y teníamos que salir corriendo, o teníamos una reserva de esa materia prima que se utilizaba para reemplazar a ese producto que no venía, o esa partida de productos que nos entraba que no era el que correspondía, ¿cierto? Entonces, de ahí ya me voy al lugar de almacenamiento. Entonces, y en ese lugar de almacenamiento, ¿en qué tengo que pensar? ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Y cómo lo voy a conservar? Lo de ubicación y manipulación se puede entender. Cuando yo estoy hablando de conservar, es un poco lo que les decía recién. Lo tengo que conservar bajo determinadas condiciones atmosféricas. Por ahí hay piezas que no pueden tener humedad, otras que tienen que estar a 4 grados, otras que tienen que estar a 20 grados bajo cero. O, en este caso, ahora con el tema de las vacunas, cuando empiecen a llegar los virus a los laboratorios de AstraZeneca, esos llegan a 120 bajo cero, se conserva. Entonces yo tengo que almacenar ese virus a 160 grados, 140, 120 aproximadamente, y tengo que tener equipos especiales, lugares especiales que estén acondicionados para semejantes temperaturas. Y por último, aquello que tiene que ver con la expedición. ¿Qué es lo que me pide el cliente interno, cliente externo? ¿Cómo lo voy a seleccionar? Si necesito, si va el cliente externo, lo tengo que envasar, lo tengo que etiquetar, lo tengo que embalar. Y después, según el tipo de material, ¿cómo lo voy a transportar? Si estoy hablando de granos y es para exportación, voy a tener que tener cerca un puerto. Entonces, pero ahí, si estoy lejos del puerto, voy a tener que ir en camión, en tren hasta el puerto, y desde el puerto voy a tener que salir en barco hasta el lugar que me haya comprado mis productos. O sea, el almacén también tiene que tener en cuenta cómo preparar ese pedido para poder llegar de la mejor manera posible al cliente. Otro elemento que es muy tenido en cuenta, especialmente cuando son elementos perecederos, es los tiempos de vencimiento, porque en un momento, si no se entrega a tiempo, yo le tengo que dar de baja. No puedo salir de mis almacenes con productos vencidos, porque eso está fiscalizado por las autoridades competentes y puede hacer de que yo tenga una serie de inconvenientes importantes. Entonces, las actividades dentro del almacén básicamente las podemos englobar en 3: recepción, almacenamiento y expedición. Y cada una de ellas, tanto la recepción como el almacenamiento como la expedición, tiene una serie de operaciones que son muy particulares de acuerdo al tipo de producto que yo voy a almacenar, siendo materia prima, semi-elaborado o producto final cuando, en este caso, tenga que venderlo a un cliente. Me quedan 2 minutos, así que cortamos ahora y... Nico, Sí. quedó 2 chicos, justo se cortó cuando explicaste fiabilidad. No sé si quieres explicarlo ahora o al inicio. No, al inicio. Bueno, no, me quedan 2 minutos. Vale. Y después, cuando se corte, reiniciamos, chicos. Sí. Yo digo, vos tenés que tener disponibilidad. A ver, tenés
algo vieron en proceso, lo vimos. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, teníamos una serie de operaciones en planta donde vos tenías una operación anterior y una operación posterior. ¿Se acuerdan de las tarjetas Kanban? Bueno, entonces vos tenés que tener disponibilidad permanente para que ese flujo de materiales sea continuo. Bien, cuando hablas de un cliente externo, por ejemplo, la rapidez en las entregas. Yo estaba acá dando clases, llamamos a una casa de comida y vinieron mucho antes de lo pensado. Nos agarró ahí. O sea, hay una rapidez en la entrega. Llegó caliente. Eso me interesa. A todos los clientes nos interesa que llegue aquello que yo pido en el momento oportuno, en el momento necesario, ¿no es cierto? Y más cuando estoy hablando de sistema de producción donde se me para la producción, porque en definitiva yo acá pedí algo para cenar, se me enfría un poco, lo caliento y chao. A ver, me ocasiona un pequeño problema, puede ser, o no, pero en una planta industrial que no tenga la entrega en tiempo y forma, que va. Y el otro tema tiene que ver con la fiabilidad, que la fiabilidad es ni más ni menos la confiabilidad en que el sistema responda a lo que vos estás pidiendo. Si vos le compraste algo a una empresa, le compraste una partida de un determinado producto, y vos no tenés la garantía de que te llegue ese producto en cuanto a calidad, cantidad, el tiempo, y bueno, se te va a hacer muy difícil. Para eso existe lo que se llama el listado de proveedores, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí me anticipo un poquito. Pero el listado de proveedores, ¿y qué es el listado de proveedores? Yo les decía a ustedes que nosotros, por ejemplo, en el laboratorio teníamos un listado de proveedores. Tal droga, la fenilalanina, la compramos primero, el proveedor, ¿quién era? Ajinomoto de Japón, segundo Merck de Alemán, tercero Pfizer norteamericano. ¿A quién confiábamos más que por calidad, entrega, etcétera, etcétera? A Ajinomoto. Si no era Ajinomoto, le comprábamos a Merck. Pero había otras drogas, por ejemplo, sales, me acuerdo, fosfato de sodio. Nosotros se lo comprábamos a Merck. ¿Por qué? Porque sabíamos que era de mejor calidad y respondía mejor que aquellas de Ajinomoto. Entonces, y nos daba mayor seguridad de entrega en un tiempo más rápido. El producto en tiempo y forma. O sea que tenés que tener las instalaciones adecuadas, los equipos adecuados, el movimiento tiene que ser el más rápido posible. No, siempre lo tenemos que ver desde esos dos puntos de vista, tanto el interno como el externo. Bien, ¿se entendió? Sí, ok. Entonces, vimos recién todo aquello que tenía que ver con las actividades dentro del almacén. Primero la gestión propia del almacén y las actividades propias del almacén. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas de los almacenes y cómo nos movemos, de un punto de vista más bien general. Entonces nosotros decíamos que teníamos un área de recepción, un área de expedición y un área de almacenamiento. La línea de flujo es recepción, almacenamiento, expedición, ¿no es cierto? Básicamente esas. Entonces, pero dentro de los almacenes tenés áreas específicas que van a estar dadas por ciertas políticas que puede adoptar el que está gerenciando el almacén. Y esas áreas específicas que estoy mencionando son dos básicamente. Una que tiene que ver con lo que se denomina el picking, que es esta que está marcada por acá, ahora vamos a profundizar, y la otra es aquella que tiene que ver con el cross-docking, que es esta que está por acá. Son dos maneras de poder moverme dentro del almacén que implican una política determinada de la empresa para poder responder de una forma mucho más rápida en su entrega y poder ser más fiable también en cuanto al funcionamiento que yo le voy a dar al almacén. Vamos a entrar primero en el picking. ¿Qué es este picking que tenemos acá? Y entonces la definición a mí me dice que es un proceso de recolección de materiales trayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a traducir al castellano. Vamos a suponer, yo siempre doy un ejemplo que es muy fácil de poder entender. Vamos a suponer que yo tengo un centro de distribución de cigarrillos. ¿No es cierto? Y yo tengo distintas marcas de cigarrillos y desde el centro de distribución yo hago, tomo los pedidos y los llevo a los kioscos o a los negocios que tenga en mi área de distribución. Vamos a suponer de que esa cantidad que a mí me piden puede variar. Y es lógico que varíe de semana a semana, de mes a mes.
Pero también es lógico que haya clientes que en función de sus ventas tengan todas las semanas una cantidad determinada de compras, y siempre las mismas. Compran 4 cartones de Marlboro, o 20 ya ni me acuerdo, no sé, díganme ustedes que fuman, yo no fumo. Pero bueno, son distintas marcas de cigarrillos. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro de ese centro de distribución? Se prepara, o hay un sector dentro de ese centro de distribución que va a preparar en los momentos por ahí libres o los momentos que se pueda en función de las actividades que se desarrollan, va a preparar esos pedidos recurrentes de los clientes. O sea, que tenemos clientes que lo van a pedir de una manera no preestablecida. Van a hacer los pedidos. Pero o sea que los que ya sabes te van a llevar, o sea que los que ya sabes que son fijos, las cantidades, digamos, los pedidos ya fijos, digamos. Claro, vamos a suponer que vos Julio, tenés un cliente que te pide toda la semana 10 cartones de Marlboro, 10 de Philip Morris, 10 de particulares, no sé si se siguen citando. Entonces, ¿vos qué haces? Los vas preparando ese pedido y lo dejás en un sector del almacén. ¿Está bien? Lo dejás en un sector del almacén. Lo preparaste lunes y por eso lo llevas el miércoles. O vienen ellos vienen a buscarlo el miércoles. Pero vos tenés un sector de pedidos recurrentes en cantidad de productos y diversidad de productos. ¿Está bien? Está bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso es básicamente el picking. Y generalmente dentro de los almacenes típicos ocupa una zona importante, donde tenés pedidos recurrentes. Ese proceso de picking a vos te facilita mucho las actividades dentro del almacén y acá se tira un número así medio general. Fíjate que se está hablando de un 50% de picking. Ahí te dice, vos fíjate que tengo un 50% de picking, pero después de las áreas así generales como son recepción, almacenaje y envío, tengo un 20, 15%. ¿Está bien? Fíjate la importancia que se puede llegar a dar el picking en determinados almacenes. No es siempre así, va a depender del producto. ¿Está bien? Pensemos que también nosotros tenemos que tener la menor cantidad de tiempo posible estoqueado el material. Pensemos, ese es el concepto inicial del cual siempre tenemos que partir. El tiempo que el material está almacenado es pérdida. Por lo tanto, la rotación tiene que ser lo más alta posible. Bien, hablamos del picking. Después, hay otra área, otro tipo de pedidos de preparación de materiales que se llama el cross-docking. El cross-docking es realmente interesante, no es algo muy nuevo, no es muy viejo ni muy nuevo. Hace unos cuantos años que se viene aplicando y realmente en muchos casos el material ni siquiera llega a entrar al almacén. Fíjense ustedes qué es lo que se ve en este diagrama. Fíjate que vamos a suponer que yo tengo acá un producto A, acá tengo un producto B y acá tengo un producto C. Llego al almacén, descargo el producto A, descargo el producto B, descargo el producto C y después tengo clientes clientes, como clientes, que requieren de los tres productos. Entonces, cargo productos A, cargo producto B, cargo producto C y lo llevo. Otro cliente que me pide diferentes cantidades de estos tres y también lo distribuyo, y otro cliente que también me pide distintas cantidades de estos tres y también lo distribuyo. El ejemplo típico que les puedo dar, y que ustedes más de una vez por ahí lo han visto, es el de Nini. Cuando ustedes van por 25 y van llegando a la 520, van a ver que en la parte de atrás de Nini hay montones de camiones, que es la zona de arribo de los camiones. Llegan los camiones y esos camiones van a llegar, vamos a suponerlo así, llega un camión con cisterna, con azúcar, otro lleva con hierba y el otro viene con papel higiénico. Y yo almacén, o superchino, o lo que ustedes quieran,
ya tengo pedido para esa semana una cantidad determinada de azúcar, yerba y papel higiénico. Llega el camión y ni siquiera entra y se almacena en un rack del mismo, del centro en este caso de Nini. No se almacena, lo paso de un camión más grande a un camión más chico con este pedido de azúcar, yerba y papel higiénico y se lo llevo al chino de acá de Villa Elvira. Lo llevo al chino de La Loma y lo llevo a Villa Lisa. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo me estoy ahorrando muchísimo manejo de material y espacio dentro de los almacenes. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que Sí, Nicolás. Sí. Sí, clarísimo. Nico, otro ejemplo que a veces siempre damos es que a veces por una cuestión de tamaño los camiones no pueden ingresar a ciertos lugares de la zona, entonces lo tienen que cambiar a otros más chicos, entonces no almacenas el producto sino que lo pasas a otros más chicos también. A ver, suele pasar. Sí, bueno, vos de esto debés saber, Adrián, no sé si lo podemos mencionar, pero a ver si le podés encontrar una analogía, por ahí son las estaciones de transferencia. Sí. Las estaciones de transferencia son estaciones donde llegan todos los camiones de residuos comunes que nosotros vemos. Acá no hay, ahí en Capital y Buenos Aires y conurbano. Donde los camiones típicos van, se va acopiando y con camiones mucho más grandes, compactadores, acopias todo. Y en este caso es al revés. Es al revés. De camiones más chicos a un camión más grande para abaratar los costos de transporte y no tener que llevar tantos camiones, ¿no? Consolidás camiones chicos en uno grande, vendría a ser a la inversa. También se a la inversa. Esas son las estaciones de transferencia. Bien. Nico. ¿Una pregunta con respecto a esto? Chicos, Sí, los dos son preguntas de final. ¿Puedes repetir el picking, profe? El picking. Te doy el ejemplo del picking. Son sectores de los almacenes. Acá tenés un sector del almacén donde yo tengo pedidos recurrentes. Tengo clientes que a mí me piden semanalmente siempre lo mismo. Vamos a suponer, a Nini, el supermercado chino de acá de 3 cuadras de mi casa, le pide toda la semana 500 kilos de azúcar, 200 de yerba y 300 paquetes de papel higiénico. Entonces los prepara, los deja ahí y una vez por semana los lleva. O lo va a buscar el chino con su flete. ¿Bien? Perfecto, profe. Ahí. ¿Viste? A veces con los ejemplos se entiende mucho mejor que con las palabras. Bueno, ¿cómo es el flujo o la circulación de los materiales dentro de los almacenes? Hay distintos tipos de distribución. Ahí ustedes tienen 3 básicamente. Siempre hablemos de que tengo una zona de recepción, una zona de almacenamiento, una de preparación de pedido y una de expedición. Fíjense que tenemos a la izquierda, arriba, una distribución en U, vamos a la derecha arriba, tenemos una distribución en T y después tenemos una distribución recta. Ahora, ustedes me pueden preguntar cuál es la mejor y va a depender mucho del tipo de producto, de las posibilidades que yo tenga de almacenarlo, en cuanto a disposición de espacio físico, pero bueno, cada uno tiene sus características, Así que bueno, esos son los 3 tipos básicos de almacenamiento que ustedes tienen. Este flujo de materiales se realiza bajo determinados conceptos que tienen que ver con reducir fundamentalmente el tiempo de manipulación de los materiales dentro del almacén. Ese es uno de los aspectos fundamentales. El otro es aquel que tiene que ver con facilitar el acceso a cada uno de los productos que yo necesito arribar y que está almacenado, o sea, depende de la logística interna del mismo producto. ¿Por qué? Esto apunta a que yo pueda tener un mejor control sobre la rotación de mis productos que tengo almacenados. Y de esa manera también lo que doy una mayor flexibilidad. Me estoy apurando y no les pasé la flexibilidad. Ahí. De esa manera yo lo que estoy haciendo es darle a mi sistema una máxima flexibilidad para poder ubicar el producto dentro del almacén. El otro tema es el control de esas unidades almacenadas que yo tengo, que es sumamente importante. ¿Se acuerdan cuando les decía al principio de la clase que no tenga que salir a buscar algo y después no lo encuentre?
y que es común que pueda suceder en un almacén, también muchas veces por más que yo tenga un software de control de stock, muchas veces lo que se hace es, o cada tanto es, bajar una planillita e ir presencialmente a verificar si está o no está lo que dice el software, ¿no es cierto? Porque puede pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Desde robos internos, pérdidas, rotura, lo escondo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese flujo de materiales que yo tengo ahí apunta a estos 5 aspectos fundamentales. Reducir la manipulación, facilitar el ingreso a la unidad logística almacenada, conseguir la máxima rotación posible dentro del almacén, o sea, tener cada uno de los SKU que tengo ahí el menor tiempo posible. Tener el máximo de flexibilidad para ubicar los productos, que sea fácil encontrarlos en cantidad, especialmente, y en calidad en cuanto a que no estén rotos o que no estén en condiciones que después no me sirven. Y facilitar el control de esas cantidades que yo tengo almacenadas en el almacén. Bueno, esos son los elementos fundamentales que hacen a que yo tenga un flujo de materiales, que tenga una distribución que puede ser recta, que puede ser en T, o que puede ser una distribución en U. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, Nicolás. Bien. Hasta ahora vimos 2 temas importantes, que son, aparte de la distribución, el flujo, la distribución y todo aquello que tiene que ver cómo nos movemos adentro del almacén. ¿Está bien? Uno que es el cross-docking, otro es el picking. Pero ahora vamos a un tema que es por demás de importante. Es cómo yo, a partir de este flujo de materiales, voy a plantear un método de inventario determinado. Y acá tengo 2 métodos que son fundamentales. Otro punto más que tenemos que conocer muy bien y entender muy bien. Uno de los métodos inventarios se llama FIFO. El primero que entra, el primero que sale en el inglés. Y el otro sistema es el LIFO. El último que entra, el primero que sale. El primero, el FIFO, es aquel que se presta más, es idóneo, ahí dice, para el almacenaje de los productos perecederos. Entonces, lo tengo que tener poco tiempo en el almacén, tengo que disponer rápidamente de la salida del mismo. Entonces, lo tengo que ubicar, lo tengo que disponer de una manera determinada, que pueda salir antes de que tenga caducidad del mismo, porque si no estoy perdiendo un lote entero de productos. El otro sistema, que es el FIFO, a mí me permite tenerlo de una manera un poco más anárquica. No tiene fecha de caducidad, lo puedo poner donde a mí se me ocurre. Fíjense cómo funciona. Yo tengo 3 productos, el amarillo, el verde y el rosa. Entro en la línea y siempre el primero que entra va a ser el primero que va a salir del almacén. ¿Está bien? ¿Se entiende? El primero que entra en el almacén es el primero que sale. En este caso, el primero que entra en el LIFO, el primero que entra en el almacén, lo entro en el almacén, pero puede ser o no que sea el primero que sale. En este caso, el primero que va a salir es el amarillo. ¿Está bien? Sale el amarillo. Entra el rosa, queda en el fondo, después el verde y después va saliendo primero el amarillo. Nicolás, Sí. el LIFO también se puede llegar a usar por el tamaño de almacenaje. Mirá, yo te voy a ser muy sincero, no, todo esto responde a una ecuación económica. Si querés profundizar con el tema FIFO y LIFO te vuelve loco, porque hay cálculos económicos para todo tipo de materiales. Pero a esta altura y para lo que nosotros necesitamos saber, creo que lo que más conveniente y a lo que más apuntamos es que ustedes sepan que uno orienta más a lo que es perecedero y el otro aquellos materiales que pueden estar más tiempo en el almacén, que por ahí tienen baja rotación. Vos fíjate que a mí me entran tuerca y tornillo, siempre que juego con lo mismo, con tuerca, tornillo. Y bueno, yo las cajas de clavos de 2 pulgadas, punta París, lo puedo tener durante
20 años, no, 20 años por ahí no, pero 3 años, 4 años, 5 años. Pero si yo estoy vendiendo una leche determinada, yo sé que tengo 24 horas y si no la tengo que tirar. Está bien, y vos imaginate que vos tenés una leche que está saliendo de acá, que va, qué sé yo, va la Serenísima. Tiene la planta en General Rodríguez y después tiene centro de distribución por todos lados. El más grande lo tiene el Almirante Grau, en el conurbano. Entonces tiene que llegar con el producto. Sale a la mañana temprano de Montegrande, de General Rodríguez, hace 100 kilómetros, llega a Montegrande y de ahí tiene que llegar en menos de 24 horas a todos los supermercados y a todos los almacenes o a todos los centros de venta. ¿Está bien? Entonces es un tema complejo, ¿no? Y la logística realmente necesita de gente muy capacitada para llevarla a cabo. ¿Está bien? Y mucho control de inventario. ¿Está bien? Nico. Ok. Nico. Sí. Nico. Sí. No, que a veces en las industrias donde hay perecederos por ahí lo denominan FEFO en vez de FIFO. Primero que expira, primero que sale. Lo pueden llegar a escuchar, pero el criterio es el mismo. En vez de FIFO, FEFO lo pueden llegar a llamar. Eso era. Bien. Acá hay otra manera de verlo, fíjense, con una entrada y cómo son las salidas de uno y otro. Pero bueno, más de lo mismo, que no hay nada raro. Bien, vamos a las características de los productos, que yo de alguna manera ya las venía mencionando, ¿no es cierto? Las características de los productos son fundamentales a la hora de diseñar esos almacenes. Tenés elementos para analizar en gran cantidad. Los podemos ver desde el punto de vista de sus características físicas, y ahí mencionamos el volumen. No es lo mismo almacenar cajas de, como le decía recién, clavos de 2,5 pulgadas o de 1 pulgada, de 2 pulgadas. Tenés gran variedad, lógicamente, pero son cajas chicas porque tenés una cantidad de clavos que pueden estar almacenados durante meses, que tengas que almacenar automóviles o tengas que almacenar algunos productos, tambores de 200 litros con aceite, con productos químicos. ¿Por qué? Porque el diseño, el movimiento, el flujo de los materiales que vos vas a tener dentro de los materiales, dentro del almacén, va a responder a distintas máquinas, distintos tipos el peso de los mismos también, ¿no es cierto? Los equipos que van a mover, no es lo mismo mover esas cajitas chicas que mover grandes pesos, el empaquetado, cómo lo voy a empaquetar, la fragilidad de los productos. Ustedes piensen, si tengo productos corrosivos, abrasivos, productos químicos que sean peligrosos y que se me pueden llegar a romper. En alguna época, yo me acuerdo que era de amplia difusión, pero algunos productos químicos se envasaban en frascos de vidrio, entonces manipular eso es tremendamente complejo. Entonces, ese empaquetado tiene que dar una resistencia determinada para que baje la peligrosidad en el manipuleo de los elementos. Y las condiciones ambientales. Hay determinados productos químicos, como recién lo mencionaba, que por ahí sufren una descomposición a temperaturas ambientes o con la incidencia de los rayos solares. Por eso tienen que estar en determinados lugares oscuros o tienen un frasco de vidrio que sea acaramelado, de color caramelo, que no lo pueda proteger. O sea, hay infinidad de variedad de características físicas que podemos encontrar y que nos hacen variar a nosotros el tipo de almacenamiento que le podemos dar o el sitio de almacenamiento que nosotros podemos dar. El otro aspecto que ahí se menciona, que ya lo venimos hablando desde hace un ratito, es aquel que tiene que ver con la caducidad y obsolescencia del material. No es lo mismo esos productos de larga duración, los productos perecederos, que aquello que tiene una caducidad fija, ¿no? Entonces el riesgo de obsolescencia es terrible, ¿no es cierto? Porque es plata, es tirar un producto de un muy alto valor agregado, en muchos casos, ¿no es cierto? Y la operatividad en los almacenes tiene que ver con muchos aspectos. El aspecto quizás más importante que ahí tenemos que tener en cuenta es la codificación. La codificación es fundamental, porque en función de esa codificación, a mí se me va a facilitar mucho
el seguimiento, la trazabilidad del producto que yo tengo dentro del almacén. ¿Cómo lo voy a manejar? Las unidades de manipulación que tengo, el seguimiento del sistema que yo voy a tener, los medios de contención. Ahora vamos a hablar un poquito de medios de contención cuando veamos el almacenamiento, por ejemplo, en silos o en tanques. Pero todo lo que es operativo en cuanto a uso de equipamiento, caducidad, obsolescencia y características físicas hacen fundamentalmente a el tipo de almacén. Una vez que yo estoy dentro de los almacenes, yo tengo distintos sistemas de almacenamiento, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de estanterías donde yo voy a poder almacenar mis productos. Algunas tienen que ver con, o son de características sencillas, porque son sistemas de almacenamiento fijos, donde yo puedo tener una rápida localización de los mismos. Ahí habla de posibilidad de automatización. La automatización es muy compleja, muy costosa. Yo, si tuviera que hablar de un almacén, como estamos hablando de alta rotación, como es en el caso, y bajo volumen, es muy difícil que yo lo pueda automatizar. Distinto es cuando tengo altos volúmenes, industria automotriz, y quiero almacenar autos. Acá lo almacenamos donde, en las playas de estacionamiento. Vamos por Pacheco y vemos miles de autos ahí que están tirados en la playa de estacionamiento llenos de tierra, después te los pulen y te los venden. Pero el tema de la utilización, lo que decíamos hoy de entrada, yo tengo que garantizar una buena utilización de ese volumen del cual dispongo, porque si no, tengo un lucro cesante, un costo altísimo, ¿no es cierto? Los layouts específicos para cada tipo de elemento que voy a almacenar. ¿Con qué voy a llevar ese producto hasta la estantería? ¿Con qué lo voy a sacar? ¿Qué tipo de piso voy a utilizar? ¿Qué pasillos voy a utilizar? Depende, ese tipo de pisos, ese tipo de pasillos, tienen que ser de alguna manera específicos de acuerdo al elemento que yo voy a utilizar para transportar mi producto. O mi materia prima o mi semi-elaborado. Entonces, la estantería fija es quizás una de las más utilizadas, ¿no es cierto? Pero también existen otro tipo de estanterías, que ahora las vamos a ver un poquito más adelante, pero quizás que son mucho más complejas, pero el otro sistema que yo tengo es aquel que tiene que ver con el almacenamiento en bloque o compacto. Y fíjense en este dibujo que yo tengo acá, que tengo una serie de racks donde yo tengo elementos que siempre van a estar almacenados de la misma manera, pero fíjense por acá con qué nos encontramos. O decir, un despelote bárbaro, tengo un desorden bárbaro. No, ¿qué es lo que suele suceder muchas veces? Que no tengo el medio o tengo una entrada muy rápida de materiales a los almacenes, entonces digo, bueno, lo dejo almacenado acá y después los voy acomodando en la medida que yo puedo. Y se suele hacer. Hay almacenes que directamente van y lo almacenan, apilan en bloques uno sobre el otro, pero eso tiene una gran complejidad. Más que complejidad, me implica una gran pérdida de tiempo y dinero, porque vamos a suponer de que yo recibo dentro de el almacén de una empresa que vende productos del hogar. Entonces yo no lo tengo bien determinado los sectores donde van los lavarropas, donde van los televisores, donde van los secarropas, donde van las cocinas, y yo almaceno todo lo que es chico, lo almaceno todo en un rincón, y voy metiendo cajas de televisor y cajas de televisores de distintos modelos. Y lo voy sacando en la medida que lo voy necesitando. ¿Qué me va a pasar? Voy a ocupar mal el lugar porque me van a quedar lugares vacíos. La posibilidad de que esa caja se me caiga y se me rompa. La posibilidad de que no lo encuentre y pierda un montón de tiempo en encontrar ese material en el mismo. Entonces, recontar después ese material, la complejidad que eso me lleva a cabo. ¿Cómo puedo naturalmente todos esos productos en función de los modelos, en función de cierta caducidad? Si yo me quiero sacar un modelo más antiguo y digo, no lo tengo, lo tengo en mi sistema, lo encuentro, cuando voy al almacén veo que tengo que mover una pila de cajas de la santuta para poder encontrar lo que yo quiero encontrar. O sea, en definitiva, estoy perdiendo o estoy desperdiciando volumen de apilamiento, por no tener ese adecuado
esa adecuada disposición de los mismos. Bueno, y esto responde a un almacenamiento que es meramente transitorio, ¿no es cierto? Es meramente transitorio. Bien, así que ahí tenemos. Y con respecto a lo que decíamos recién, que teníamos almacenamiento fijo, pero también esos almacenes a veces se nos permitía automatizarlo. Sí, existen esos almacenes totalmente automatizados. A ver si lo encuentro por acá. Que son estos que están acá. Donde fíjense ustedes de que en este caso tenemos automóviles, tienen una altura especial, se aprovecha mucho las alturas. Por ahí los pasillos en algunos casos suelen ser pasillos que están muy ajustados al producto que yo quiero almacenar. Las estanterías son autoportantes, fíjense la magnitud de las estanterías, lógicamente estoy almacenando productos de 1200, 1500 kilos, 1800 kilos. La gestión del almacén es totalmente automática, porque yo entro con un brazo de robot para poder sacar los automóviles de su lugar, y cuando son productos más chicos utilizo vehículos guiados automáticamente, los famosos ABG. Estos son muy comunes para los que trabajan en YPF y van a la Dirección de Operaciones de Lubricantes. Antes nosotros le pasábamos una película con respecto a cómo se movían los tambores dentro de esos almacenes. Bueno, ahora no la pasamos, pero estos son vehículos que ven ustedes acá, donde entran, están guiados automáticamente, tienen, no sé si se alcanzan a ver unas líneas acá, donde tienen fuerzas impulsoras, hay unas líneas ahí, se alcanzan a ver acá también, donde este producto, se puede cargar este vehículo y va a ir por una línea hasta un determinado sector de almacén, o puede ir a un sector de expedición, etcétera, etcétera. Estos son los almacenes automatizados. Ahí bien lo dice, es una inversión muy alta, tiene un elevado costo de mantenimiento. Sí, se necesita poca cantidad de personas, pero esa cantidad de pocas de personas después se ve, tiene como su contraparte, que son altos costos de inversión para los mismos, ¿cierto? Yo le había dicho que sí. No, que ahora, el año pasado creo que inauguró Amazon en España, uno de los más grandes automatizados, para hacer todos los pedidos. Es un rubro que fue los que invirtieron por la variedad de artículos y volúmenes. Estaba el videito, pero lo perdí, ¿no? Lo teníamos. Lo teníamos, sí. Sí, lo tenía el de Amazon también nuevo, pero no lo tengo. Acá cambié la compu. Bueno, eso era para... Bueno, después... fíjense que acá tenemos racks de almacenamiento, pero en este caso son estanterías dinámicas, donde yo tengo ciertos rodillos y esto seguramente se puede mover. Hay dos maneras de moverlo. Lo puedo hacer en forma manual, empujo las cajas, y si no, lo puedo hacer en forma mecánica cuando la profundidad que yo tengo, y cuando el sistema, generalmente en este caso son sistemas LIFO, me lo permiten, ¿no es cierto? También tienen sus requerimientos, tienen que tener paletas especiales para poderse movilizar, son de altos costos. Generalmente esto no se utiliza para picking. Lo de picking tiene que tener una respuesta rápida y fácilmente identificable. En este caso, yo almaceno, dejo y después en algún momento, cuando lo necesite, como sea un elemento no perecedero, yo lo voy a buscar. ¿Está bien? A ver si me comí algo. Sí, bueno. El sistema de almacenamiento decíamos que requería de elementos de transporte especiales, ¿cierto? Los elementos de transporte, como lo podemos ver acá, los más comunes, por encima de esos robots que recién mencionábamos, o brazos robots, o los vehículos guiados automáticamente, son aquellos que tienen que ver con los elevadores. Y hay varios tipos de elevadores. Y esos elevadores se van a poder mover de acuerdo al tamaño del pasillo que los mismos tengan. Vos fíjate que tenés elevadores los convencionales, que son los más comunes que tenemos, son todos eléctricos ahora, ya se terminaron prácticamente los que eran a gasoil, ¿no es cierto? Los de gasoil en alguna época tenían mucho inconveniente, bueno, había que ponerle una restallama, especialmente cuando trabajabas en industrias donde había combustible, ¿no? Pero se trabaja generalmente con pasillos que son amplios, 3, 4 metros, la altura son de 5 o 6 metros, son alturas más bien limitadas frente a lo que son los elevadores retráctiles o trilaterales, que son elevadores que llegan a mucho más altura y pueden manejarse
con pasillos mucho más angostos. Lógicamente son mucho más costosos, pero me posibilitan y me facilitan a mí la posibilidad de un mejor aprovechamiento del volumen del almacén. Después cuando veamos, generalmente veamos manejo de materiales, les vamos a dar una clase ahí media rápida. Generalmente lo que hacemos es darle unas filminas para que ustedes tengan, le entregamos el material y hay todo tipo de elevadores para distintos elementos que queramos movilizar. Y bueno, ahora, en este caso estábamos hablando, por ejemplo, de productos que están en cajas, de productos que se pueden manipular en tarimas, de productos que están en pequeños volúmenes, pero cuando queremos almacenar productos a granel, y a grandes volúmenes, ahí nos encontramos con un despelote bastante grande. Y el primer despelote con el que nos encontramos es que tenemos distintos estados de agregación de la materia. Vamos a tener un estado de agregación de la materia que tiene que ver con los silos, otro estado tiene que ver con los tanques y cisternas y otro tiene que ver con los gases. Acá nos comimos la filmina con los gases. Bueno, todo lo que sea gases va a esferas. Si ustedes quieren en esfera donde se almacena gases, tienen que irse hasta 42 y 137, ¿no? 122, 136, que está la planta gas. Bueno, para los que pasan para el lado del Ensenada, lo ven seguido, ahí ven cómo se almacena gases. La forma esférica tiene que ver con una reducción de presiones que pueden generar inconvenientes. Bueno, no estamos para esto, para estudiar. Todo aquello que tiene que ver con líquido va a tanques o a cisternas, con toda la complejidad que esto tiene. No es lo mismo almacenar agua que almacenar ácido sulfúrico, que almacenar gasoil, que almacenar algún otro tipo, algún tipo ácido fluorífico. Todos tienen su complejidad y de acuerdo a esa complejidad pueden ser que tengan que almacenarse cuando es industria alimenticia, por ejemplo, va a tanque y cisterna, pero son de acero inoxidable. Si son de acero inoxidable, depende de qué tipo de producto, de qué calidad. Si son productos farmacéuticos, va a tener un acero especial, inoxidable, que son 316L. Si va a un producto, a industria alimenticia, con un acero inoxidable 32, 38 puede andar tranquilamente, no hay inconveniente. Pero si yo tengo que poner combustible, gasoil, con tanques de acero al carbono me puede servir y puede haber ningún tipo de inconveniente. Cuando es material granular y está en estado sólido, ahí la cosa es diferente. Generalmente lo que se utilizan son silos, como esos que ven ahí. Ahí ven silos de grano, pero no solamente tienen silos de grano. En la industria petroquímica es muy común almacenar en silos los pellets que son de producción, que se obtienen de la producción, por ejemplo, el polipropileno. El polipropileno sale en forma de pellets y esos pellets después van a una extrusora y se transforman en el producto que nosotros queramos. ¿Está bien? Todos tienen sus complejidades, los tanques y las cisternas tienen una complejidad, en este caso los que vemos ahí hay de distintos tipos, para distintos productos, como decía recién, están los de techo liso, techo flotante, etcétera, techos cónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que tener sus medidas de seguridad cuando son productos explosivos o productos combustibles. Tenemos que tener en cuenta tanto la prevención como la contingencia, por eso se encuentran generalmente barreras que se dan en los alrededor que contengan la posibilidad de que haya un derrame. Y en el caso de los hilos, uno de los elementos que se tiene en cuenta es el tema de la explosividad. La explosividad. Bueno, tengo que cortar acá y arrancamos de nuevo.